Esto es una fragancia que a muchas personas quizás no le vaya a gustar porque realmente esos toques bastante intensos, profundos, que se me pasó a decirte, del café mezclado con esto de cardamomo, cuero, abatonca, sí para muchos pudiera ser demasiado. Pero para aquellos que logran adentrarse en el mundo de la fragancia, de la esencia que este perfume quiere evocar, realmente van a disfrutar bastante de la sensación que el perfume le va a traer. Bienvenidos una vez más, amigos. Quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando el café, el whisky y el cuero se encuentran en una noche llena de misterio? Hoy te traigo un perfume que no huele a fiesta, huele a actitud. El Halloween X-Men. Halloween Man X. Esta es una fragancia que fue lanzada en el 2019 y que pertenece a la familia de los orientales, con una propuesta bastante atrayente, intrigante, nocturna, contemporánea. Vamos a ver si logra todo eso. Por eso quiero invitarte a que veas el video completo para que decidas si tú eres su público objetivo, si es para ti o no. Vamos a ver su desglose olfativo, su duración, su personalidad y mi experiencia personal para que te decidas. Entonces, sin mucho bla bla bla, vamos a ver entonces su botella bastante minimalista, bonita, ¿sí? Hay varias de la línea de los Halloween, varias que tienen este mismo diseño en la botella. En este caso, la tapa negra haciendo un degradado en su botella a un fondo un poquito más azulado. Yo cada vez que veo este diseño en la botella de un perfume es porque siento que quieren hacer la alusión a esos toques oscuros, más nocturnos, porque no simplemente es una botella negra con algún diseño plano. En este caso buscan ese degradado. Entonces vamos a ver su desglose olfativo, a ver qué tal. Primero quiero que vean su atomización, que es buenísima. Vean ahí, buenísima. Y de una vez pasamos a su desglose olfativo. Entonces, ¿qué nos tiene preparado a la salida este perfume? Pues una mezcla de lavanda, limón, cardamomo, haciendo que a la salida presente esos toques frescos, especiados. Es como preparándote los sentidos para ver entonces un corazón más nocturno con el café, whisky, canela, cuero y unas notas minerales que pudiera sentirse un tanto urbano, incluso industrializado. Y boom, finalmente llegamos a su base, donde esta presenta esos toques de abatonca, ámbar e incienso, haciendo la fragancia más envolvente, más cálida y un tanto cremosa. Sensaciones y versatilidad de Halloween Man X. Este es un perfume que grita salidas nocturnas. Un encuentro en un bar con la luz baja. Es ese perfume que grita presencia sin tener que hacer ruido. Viene ya con esa función integrada de hacerte resaltar. Y lo interesante del perfume es que aunque hace alusión a las noches, pues puede ser potencialmente ideal también en las tardes, con un factor decisivo que es el clima. Es más ideal en este caso en las tardes bastante frescas, por lo que la fragancia tiene una versatilidad que funciona mejor en otoño e invierno, específicamente en las noches, como te lo menciono. No creo que es más ideal o sea una excelente opción para el calor, ya que podrá llegar a ser molesto. ¿Para quién es el Halloween Man X? Para hombres jóvenes, contemporáneos, aquellas personas que andan buscando una fragancia que quiere alejarse un poco de esos toques frescos, perfumes acuáticos, algo más para uso puntual. No creo que sea tampoco una buena opción para el gimnasio, para actividades físicas, por lo que creo que este es un perfume más encasillado en momentos puntuales nocturnos y donde tú quieras mostrar esos toques enigmáticos. Rendimiento y relación calidad-precio. La duración de este perfume, por lo menos en mi caso personal, va en torno a las 7 horas, una proyección moderada y una estela también. En el caso de la estela no es invasiva, pero sí deja su rastro, lo suficiente para darte a notar.
En cuanto a la relación calidad-precio, realmente esto es una joya. Por lo que vale bastante, te deja de disfrutar. Así que creo que esta es una versión que va más ideal para aquella persona que anda buscando un perfume con las características que has visto hasta ahora. Pero eso sí, esto es un perfume que una de dos cosas, o lo ama o lo odia. Si no se adapta a ti el perfume, pues podría ser un dolor de cabeza, pero si pasa lo contrario, realmente será un nuevo aliado nocturno para esas salidas pícaras donde te quiera destacar y dejar una muy buena imagen. Quiero hablarte ahora un poco de mi experiencia personal, ya que es muy ideal porque hay muchas personas que huelen el perfume en una boutique y solo lo hacen una sola vez. Y quizás esta es una fragancia que necesite ser puesta más de una vez para poder atraerle el significado y la idea. Por eso te dije que es o de los que pueden amar el perfume o no. Desde el primer momento que me coloqué el perfume, me llegó rápidamente una fragancia en la que sentí que es idéntica. Veanla aquí donde la tengo. La Taft Assad Bourbon. De hecho, esta fragancia, Halloween, decidí probarla porque alguien me dejó un comentario. Saludos, se lo agradezco bastante porque he tenido muy buena experiencia con este perfume. Cuando después de subir el video reseña de la Assad Bourbon, que te lo voy a dejar aquí también abajo en la descripción. Y ya veo por qué, y es porque son bastante parecidas. Y también quiero invitarte a que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones, porque también verás la comparación de estos dos perfumes, ya que te dije que son bastante parecidos y distintos también a la vez. Y así no te lo vas a perder. Ese toque de cacao, ese toque dándote la sensación tanto vainillado, especiado, fresco, aromático, un tanto cremoso, ligeramente dulce. Es lo que sentía a la salida, muy parecido al perfume que te acabo de mostrar. Pero salió inmediatamente unos toques especiados y profundos que hicieron que alara hacia atrás la cabeza cuando lo estaba percibiendo. Me puso bastante en duda. Dije, ¿qué es esto? Es un olor bastante característico, profundo. En un momento llegué a pensar que era un olor a marihuana, pero no. Es una mezcla característica con ese cuero, ese olor intenso. El cardamomo, que en ocasiones yo he dado referencia, que es una mezcla que a mí me gusta cuando va en combinación con los toques cítricos. Pero en este caso, mezclado también con esos toques minerales, sí realmente pone en jaque a muchos. Porque desde que sentí este olor punzante, un tanto que me llevó a hacer sentir como si fuera un toque hediondo, profundo, amargo, automáticamente dije, ok, ¿qué es esto? Pero luego de ponerme el perfume, luego salí de la casa, el viento me dio un viento bastante fresco que estaba haciendo porque había llovido. Ahí entendí que la fragancia necesitaba ser entendida en su evolución. Esto es una fragancia que a muchas personas quizás no le vaya a gustar porque realmente esos toques bastante intensos, profundos, que se me pasó a decirte, del café mezclado con esto de cardamomo, cuero, haba tonka, sí para muchos pudiera ser demasiado. Pero para aquellos que logran adentrarse en el mundo de la fragancia, de la esencia que este perfume quiere evocar, realmente van a disfrutar bastante de la sensación que el perfume le va a traer a medida que lo van utilizando y a medida que el calor corporal hace su trabajo. En la ropa realmente he tenido buenas experiencias. Ahí tengo un abrigo que justamente en el transcurso del día lo estaba buscando y desde que lo toqué me llegó esa sensación de ese perfume. Dije, wow. No tan solo se proyecta bien en la piel, se conserva bien también en la tela. En conclusión, Halloween Man X ¿es perfecto? No, pero es accesible, distinto a los demás y bastante llamativo. Totalmente. Es decir, este es un perfume que si a ti no te molesta que te pregunte que qué llevas puesto, pues realmente creo que es para ti. De lo contrario, puede que no. Pero a lo largo de este video has visto todas las informaciones que necesitas para decidirte si es para ti o no. Me gustaría
que si ya lo has probado, me dejes en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia. Así después de ver esta reseña, lo usarías. Y ya tú sabes, suscríbete, dale like, comparte, que eso me ayuda bastante. Y ahí te dejo el Halloween Man X. Café, sensación especiada, dulce, cremosa, nocturna. Ahí te lo dejo.